Bien, vamos a presentar el tema de esta vez. Quiero agradecerle a Natalia y a todo el Congreso que vuelven a invitarme para participar en esta situación. Como habrán visto, la temática que yo estoy presentando es una temática que atraviesa lo tecnológico, pero que por sobre todo se instala en los vínculos interpersonales. Para ello, lo que quería comentarles es el por qué pensar desde lo negativo, es decir, por qué plantear desencuentros en lugar de decir intentos. Bien, vamos a ver ahora la presentación con las diapositivas. Recordando esto que decía al comienzo, sí, que el punto del desencuentro está resaltado porque en estos años fue muy notorio las grandes diferencias que se plantean entre los docentes y que generalmente esto queda oculto y hace a un malestar general más allá de los subgrupos. Decíamos que a pesar de la tecnología, sí, que ha avanzado en forma considerable con el celular, con los mails, con el Messenger, el Facebook, y a pesar de todo pareciera que esto no favoreció, sino hasta por el contrario, diría, produjo una suerte de distancia, ya que en estos espacios tecnológicos se permiten decir muchas más cosas de las que se dicen personalmente. Y por otra parte se ramifica la información en milésimas de segundos. Sabemos que la comunicación es un proceso donde se intercambian ideas, información y sentimientos, y que se hace tanto desde lo verbal como sobre todo lo que pertenece a lo no verbal y corporal, los gestos, entonaciones, etcétera, que de alguna manera a veces contradice lo que uno está tratando de decir. El tema es que no siempre lo que yo interpreto de una frase o de un gesto que me hicieron es lo que he intentado hacer. Así como me pasa a mí cuando yo lo hablo o intercambio con otro. Y la sucesión de situaciones, de desencuentros, obviamente me sensibiliza más y mi umbral de tolerancia puede ser alterado significativamente. Pensemos el conflicto como un articulador entre personas, sabiendo que el conflicto no siempre es lucha de poder, sino una situación a resolver. Y que tanto el mensaje como la interpretación, la sensibilidad que decíamos antes y sobre todo la historia personal, los rasgos de personalidad y las experiencias contribuyen en sobremanera en su elaboración. Adentrándonos al tema de incomunicación entre docentes, las preguntas que surgen son, bueno, ¿por qué? ¿Para qué ese maltrato de ratos? ¿Y qué es lo que se pone en juego allí? Dentro del por qué está la diferencia de criterios, los preconceptos que ya se tiene de cada uno, las sensaciones de cómo percibo yo que se están dirigiendo a mí y que a veces no me agrada, lo que me imagino que ocurre cuando estoy ausente y hablan de mí, y esto de quedar expuesto ante los otros por descripciones que seguramente no acuerdan con mi personalidad. La interacción negativa se genera a través de los modos de dirigirse o de pedirme algo que el colega
aún estando en el mismo lugar que yo, sea mi jefe, me dé órdenes, critique, ponga caras. Cuando necesitamos elaborar una celebración o un proyecto y siento falta de colaboración, las expresiones que decíamos antes y que muchas veces la ironía suele golpear mucho más que una palabra directa. Los pasillos, esto nosotros referimos a la habladuría, ¿sí?, que traspasa la barrera de la lógica. Resaltar solamente lo negativo y no rescatar lo que sí es valioso de cada uno. Y poder llegar hasta ser indiferente, en mi paso no ser saludado o ser despreciativo con algo que yo estoy diciendo. Esas actitudes buscan, obviamente, ser amado y respetado por los demás, muestran querer tener más poder y autoridad o protagonismo, busca destacarse y muchas veces incluso son descargas de tensiones que promueven e incitan también al abandono. La necesidad de mostrar mayor poder, esto de quién tiene la razón, es algo cotidiano, porque hay un encasillamiento en las ideas y se defiende así, no mostrando su debilidad. El grado de capacidad reflexiva es esencial ante un conflicto porque justamente el encasillamiento lo que hace es islotes en la comunicación. Y lo más difícil que nos ocurre a diario, que es saber reconocer cuando nos equivocamos, lo que yo llamo bajar un escalón. En verdad yo esperaría o desearía que el otro sea respetuoso, que me dé un lugar, que pueda confiar en mí y eso promueva que yo pueda confiar en esa persona. Que no me deje afuera o que hable de mí cuando yo no estoy. Que haga la tarea correspondiente y no que esté pidiéndole favores. Que tenga la capacidad de reconocer sus errores y sus limitaciones, que todos las tenemos. Que pueda compartir ideas y que apoye también las ideas de los otros y no que sea la única que tiene. Que pueda separar sus propios conflictos de lo que tiene que ver con su vida privada y lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo. En lo posible que sea sincera y transparente y, por supuesto, que también nos valore cuando hacemos cosas que nos piden. En nuestra cabeza a veces funcionan fantasías sobre ello, como por ejemplo que el conflicto se solucione mágicamente, desaparezca. Sería ideal que el otro diga, la verdad me equivoqué. Poder ser respetado y amado y no caer en la venganza o en el tener que optar por la ausencia, irme, pensar en otro trabajo. Evidentemente, las actitudes del grupo de pares es crucial. Sabemos que en todo trabajo hay subgrupos. Ahora, hay subgrupos que apoyan a determinadas personas y otros a otras, por supuesto. Ahora, ¿cuánta colaboración, apertura, escucha, aceptación hay por parte de ellos hacia mí, así como yo hacia un otro? Porque no es solamente a mí que me pasa un conflicto, sino que a veces también lo genero yo. Pensando algunos tips, algunas ideas principales, destacaríamos primero la introspección, es decir,
poder pensar si mi interpretación subjetiva es correcta. Siempre interpretamos de acuerdo a nuestra forma de ser y es difícil ser objetivo. Tener registro de lo que me pasa por dentro y tener registro de lo que yo espero, que quizás no condice con la realidad. Esto posibilitaría alejarme un poco de la situación conflictiva para analizarla mejor. También tendremos que tener en cuenta la necesidad de poner en palabras y no en acciones, porque cuando nos callamos estamos evitando un conflicto, pero nuestras actitudes lo develan. Poder correr la mirada, porque a veces hasta perseguimos para confirmar aquello que suponemos, y focalizarme en el verdadero objetivo y no tanto en cómo ella o él son conmigo. Dos preguntas que podría pensarse. ¿Qué hace a que yo pueda disfrutar o padecer de mi trabajo? ¿Cuál es el punto que me hace ir para un lado o para el otro en mis sensaciones? Y cuando está presentado el conflicto, ¿cuánto hay de mí y cuánto hay de los otros? Sería pensar entre la ilusión y la realidad, entre adoptar una postura sufriente o poder disfrutar de lo que sí se logra, entre tener un confort o estar siempre enojado y disgustado y que todo está mal, y poder ajustar lo que es la realidad de mi trabajo. Si me permiten, se me ocurrieron algunas preguntas para el momento en el cual surja el conflicto. Por ejemplo, el problema suscitado en una escala de 1 a 10, ¿qué puntaje de atención considero que merece darle? Es decir, 10 es lo más importante, fundamental, 1 sería lo menos importante. En una escala, ¿sí? ¿Cuánta atención necesito para ello? Postergarlo o resolverlo, ¿sí? Si yo me mantengo en la queja o en los pasillos, o si busco un canal adecuado para resolverlo. Las diferencias planteadas, si verdaderamente son significativas o no es para tanto. Fundamentalmente, si es un problema estrictamente laboral o es más del orden de lo emocional y afectivo. 5. Si mi incomodidad y enojo son verdaderamente necesarios. Si lo que busco es llegar a un acuerdo legítimo o simplemente de golpe empiezo a buscar ganarle y mostrar de que está equivocado. ¿Cuánto creo en verdad que mi forma de ser incide en ese conflicto o que estoy ajeno? Y por último, nuevamente, ¿qué pasaría si de ese conflicto yo corriera la mirada? Algunas simples conclusiones para cerrar. El poder reconocer entre lo que es mi anhelo, el deseo y lo que la realidad laboral me permite. Lo que pienso y siento, que evidentemente no necesariamente tiene que corresponderse con lo que el otro piensa o siente. El poder pensar el conflicto tendiendo a ser objetivo, no digo que sea un objetivo total, pero que pueda tomar distancia versus el contaminarme y enroscarme con ese tema. Y por último, si el conflicto es una lucha de poder, o el conflicto puede ser utilizado como promovedora de cambios. Les dejo esta frase de Goethe que dice:
lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas, sino hacerles ver la suya propia. Así hemos compartido estas ideas que evidentemente abren un sinfín de interrogantes y desafíos. ¿Cómo lograr entender, acercarse y sobre todo aceptar las diferencias, los modos, las competencias, la antigüedad, aquello que hace a que, si bien somos diferentes, nos permitiría crecer y fortalecernos? Entonces, esas preguntas que yo les dejaba y en el cual insistía, bueno, ¿cómo lograr que este trabajo, el trabajo tan arduo de ser docente, no se torne un momento difícil, agrio, y que por momentos haga cuestionar esta pasión que tiene que ver con fortalecer a los nuestros? ¿Cómo permitir que esto de alguna manera nos facilite transmitir, fortalecer a los nuestros y por sobre todo facilitar el proceso de aprendizaje, disfrutar o padecer del trabajo? Que no dejemos jamás que estas asperezas, que no son más que asperezas infantiles, oscurezcan nuestra tarea y nos saquen de foco sobre lo verdaderamente importante: nuestros alumnos, el futuro, la continuidad. Muchas gracias.